¿Nos escuchan bien? Pueden, a ver, si no quieren prender cámara o micrófono, nos pueden... Sí, sí, Ay, bueno, gracias. te Se escucho pueden perfecto. comunicar por el chat, cualquier cosa. Yo estoy sin cámara, pero no por decisión, sino porque mi computadora me odia y cuando tienen que pasar estas cosas decide no funcionar, pero no es adrede, disculpen. Bueno, empecemos y si se suma alguien después se suma. Mi nombre es Irene, estamos acá con Romina, mi compañera del taller Ferrari, y Ara, Juli, que son parte de la Fundación Augusto y León Ferrari, y Rosa, la protagonista de hoy, con quien vamos a conversar sobre temas que por suerte para nosotras, digamos, venimos haciendo estas entrevistas y estas charlas desde principio de año y es un tema que no hemos abordado todavía. ¿Querés, Romy, compartir pantalla con el flyer y las primeras imágenes? Así aprovechamos y la presentamos a Rosita. Dale. Un par de aclaraciones antes. No sé si alguna de las que está acá ya ha participado de estas charlas o, o ha ido al taller. ¿Lo conocen? Aprovechando que somos poquitas, si quieren decirnos. No. La primera Hola, vez. hola. Yo Hola. conozco el taller, es hermoso y participé de algunas charlas. Ah, bien, buenísimo. ¿Y vos, Chamuna, que estabas por hablar? Hola, mi nombre es Flor, pero justo estoy con la compu de mi hija que se llama Flor, Yamuna. bien, bien. Así que, no, nunca participé. Yo estoy en Merlo, en San Luis. Ah, mira, Ay, qué qué bien. lindo. Bueno, entonces aprovecho y les comento esto. El taller abrió en el taller de León, digamos que es la casa que está acá en Capital Federal, en San Cristóbal, que es el último lugar donde León trabajó, el último taller, que compró esa casa en 2006. Con Romina empezamos a dar visitas guiadas ahí en noviembre del 2018, que es cuando abre a público. Y como nos agarró la bendita pandemia, empezamos, además de generar contenidos digitales, hacer charlas nosotras dos sobre temáticas específicas de la obra de León y charlas con invitadas, en este caso Rosita, para abordar temáticas específicas, digamos que, nada, gente más especializada en algunas temáticas, ¿no? Y hoy le invitamos a Rosa, que como dice es poeta, investigadora, curadora y además nada, forma parte del equipo de la fundación. FALFA es Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Hacerlo, ¿no? Que además de que ha estado curando algunas muestras, trabajó mucho en relación al vínculo entre León y la poesía, digamos, el trabajo de León sobre la poesía en general, ¿no? Entonces, perdón, y esto me faltó decir, salvo vos, Flor, que estás en Merlo, bueno, cuando vengas a Capital algún día venite, pero nosotras estamos dando visitas otra vez los sábados en 3 horarios distintos, únicamente los sábados, y es con turno porque nada, ponemos un cupo limitado por temas de espacio y de aforo y de COVID, así que si quieren venirse, se anotan, es muy sencillo, Juli quizás puede pasar el link por el chat para inscribirse, y si no, también ese link lo van a encontrar en el Instagram de la fundación y en las redes. Hay un mailing también al que se pueden suscribir. Te Pero iba a bueno, nada. compartir, también está la visita virtual, si quieren entrar, por lo menos para chusmear los que están lejos, también está la visita 360 por si no pueden venirse para acá. Ahí en el chat Total. compartimos los links. Buenísimo. Gracias, Juli. Bueno, hasta Bueno, acá ahí yo. se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, Rosita, bienvenida. Gracias por venir. No, gracias por invitarme, todo un honor, estoy contentísima. ¿Querés contarnos para empezar, para que te conozcan un poco más, cómo empezó tu vínculo con la obra de León? Sí, es particular porque mi vínculo empezó primero con León y después con su obra. Yo lo conocí por ahí sin tener tanta conciencia de que era artista o de su obra, porque él era muy amigo, nuestras familias son amigas desde el año 53, así que mi primera referencia de él, yo
viene muy al caso con la poesía, así que les voy a contar. Yo nací en el Hoyo de Puyén, en Chubut, en un pueblito que no tenía ni luz, ni agua, ni nada, así que no conocía absolutamente nada tecnológico. Y la primera vez que vengo a la ciudad, vine en avión, que ya fue fuertísimo, y llegué a este departamento donde estoy ahora, que era la casa de mi abuela, que es un piso 13. ¿En qué año, Rosita? ¿Qué? ¿En qué año? Eso yo tenía 5 años, así que habrá sido en el 87. León todavía estaba en Brasil. Y ahora también les voy a contar, nosotros nos llegaban acá la obra de él que mandaba por correo, yo la pintaba pensando que eran libritos para dibujar, para colorear. Y la cuestión es que estaba en este departamento que es muy particular porque es un piso 13 en San Juan y 9 de Julio, así que se ve toda la ciudad. Yo estaba como muy impresionada, como si fuese una película de ciencia ficción, todo. Y ahí se da una charla entre mis abuelas y un grupo de amigos, los Rapoport, que son una familia muy amiga de León y nuestra, y empiezan a contar cuando León la llevó a María Lí a Roma, que era María Lí es su hija, que tuvo una enfermedad muy fuerte en el 53, y León la llevó de emergencia a Italia. Entonces dicen en la charla, y bueno, y cuando León logró desviar el vuelo, y yo literalmente, entre que estaba acá y la ciencia ficción y todo, yo para mí crecí con la imagen de que León era capaz de desviar vuelos, literalmente volando como un superhéroe. Así que, y encima había acá un libro de palabras ajenas que la tapa era la imagen del avión con el Cristo, y entre todo ese marullo de cosas, mi idea de León durante muchos años era así como de un superhéroe, que no estaba tan lejana igual, ¿eh? Pero bueno, digo que tiene que ver con la poesía porque es una metáfora, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, después de grande, habrá sido en el, creo yo, 99, 2000 que tuve conciencia de su obra y me empezó a interesar como artista, pero la verdad es que el vínculo siempre fue mucho más así afectivo. Y bueno, y yo como soy poeta, estudié letras también. Cuando empecé a trabajar en la fundación, que fue en el año 2008, lo primero que me interesó fue buscar esa relación de él con la poesía, que percibí enseguida que estaba cuando vi sus primeras obras abstractas. Yo veía versos, aunque no habían palabras, veía que él estaba dibujando esa estructura del verso que es tan particular porque el verso es una unidad muy diferente a la oración. La oración es lo que estructura nuestro pensamiento, porque está dentro de las reglas de la sintaxis. El verso como unidad mínima no tiene gramaticalidad, agramaticalidad, no tiene reglas. Es algo que todo el tiempo está rompiendo la estructura de lo que se puede y lo que no se puede nombrar, de qué podemos pensar y qué no. Y yo veía que lo que él estaba dibujando era eso que yo llamo una cascada, que va como rompiendo esa linealidad de lo que... Bueno, el pensamiento al ser lineal también va haciendo como relaciones entre signos de oposición, ¿no? Una cosa es todo lo que no es la otra. En cambio, en la poesía eso no sucede. Uno puede unir cualquier adjetivo con cualquier sustantivo, no existen esas reglas. Y ya de ahí dije, bueno, este es como el hilo por donde empezar a ver su relación. Y después ya investigando más profundamente veo que al principio, antes de sus primeros dibujos, en el 61 él hace una madera tallada. Acá están las imágenes. Este es un homenaje a Federico García Lorca, a los 25 años de su fusilamiento. Después encuentro que en realidad este es el boceto para una obra que tenía pensada mucho más grande, un monumento, que se iba a poner en un jardinillo en Palermo, que se lo había encargado la Asociación de Españoles Republicanos acá en Argentina. Finalmente Mirá, no se hizo. ¿y sabés por qué no se hizo al final? No, es ahí cositas para investigar, porque no hace mucho que terminé de descubrir de dónde venía esta obra. Encontré una maqueta, la foto de una maqueta,
que dice jardinillo, planeado en la plaza de Palermo, bueno, todo esto que les estoy contando. Así que ahora empieza esta parte de entender de dónde venía ese pedido y por qué no se hizo también. También es muy particular porque en la maqueta ya está esta obra puesta en escala, que también me parece particular para esa época, para los años 60, la escala, ¿no? Como si fuese casi algo digital pareciera, pero evidentemente no lo es. Así que, y bueno, y Lorca, según viene ahí de la mano con Alberti, que fue, como decía Alberti, su primo, su mejor amigo. Y, bueno, acá antes no me voy a saltear, es verdad. Esta escultura también fue otro descubrimiento para mí. Ay, perdón. No, ahí va, esta, ¿no? La del lagarto verde. Ahí va. Es la misma. Esta es una escultura, es también de las primeras que hace, y la llama A un largo lagarto verde, que es el título de un poema de Nicolás Guillén, que Guillén escribe en 1958, que es el año en que invaden Playa Girón, en Cuba. Entonces el poema es completamente político, y evidentemente la obra también, porque en este momento cualquier cosa relacionada con Cuba era político. Entonces también es interesante eso, como la política y la poética también estaban unidas en León, nada es una cosa o la otra. No, y además, perdón, primera... Rosita, que te interrumpa, perdón, sí. Pero está buenísimo porque en general se tiende a señalar obras del 63, 64, 65 como las primeras de tinte político, ¿no? Y esta es del 61, ¿no? Claro, es que es eso, siempre se dice que su primera obra política es Carta a un general, que Sí. es del 63. Yo veo eso, que en realidad esta, que es del 61, está bien, no es, declaradamente política. Lo que pasa es que hay que ponerla en contexto, y en ese contexto cualquier cosa que haga alusión a Cuba era político. Y yo creo que León obviamente lo tenía clarísimo, y es un guiño. Y es una pieza que a primera vista es completamente abstracta, tirando más a... Mismo yo veía en alguna foto, no sé si acá se ve, que lo que dibuja esta escultura en el aire son luces y sombras, que es lo mismo que está en el poema de Guillén. El poema de Guillén tiene toda una parte muy luminosa a ver cómo sería, del espíritu cubano, y toda una parte muy oscura, que es como la otra parte de Cuba invadida, y de todo lo que el cubano también no estaba como aceptando de su propia identidad. Guillén fue alguien que buscó siempre recuperar el negrismo, esa cultura negra de Cuba. Está buenísimo. La foto que viene es la misma escultura, pero exhibida en la Galería Van Riel, que ahí yo en León no sé con quién está exactamente. Yo tampoco, no los conozco a ellos dos, la verdad. Tendríamos que buscar después los nombres, pero esta foto tenía su epígrafe y no los... Sí. Perdón, esta foto es una joyita porque tal vez la gente tiene más esas fotos de León de grande, ¿no? De viejito con ese pelo canoso largo, y acá vemos este León con pelo oscuro, jovencísimo, muy, muy guapo. Sí, guapísimo. Sí, no, hermosas estas. La gente fumando dentro de las galerías, una locura. Sí, bueno, pero no hace tanto caso. ¿Puede ser que ahí atrás se ve el taco de madera que estábamos viendo, o no? No, esta es otra escultura de la misma época, pero esta es un cilindro tallado, pero ya no tiene referencia a ninguna cuestión así relacionada con la poesía, pero sí es de la misma época que la otra. Sí, es lo primerito que hace. Y esa de madera en realidad es un boceto para una que después hace en cerámica. Pero se ve que quedó tan linda que finalmente fue también expuesta como obra. Bueno, y acá sí, acá están, León, también jovencísimo, con Rafael, y ella es Perla Rotzai, que también es poeta, y Enrique, su compañero, su marido. Me encanta esta foto, están en el aeropuerto de Ezeiza despidiéndose, cuando Rafael decide ya terminar su exilio en Argentina, que duró más de 20 años, y radicarse en Roma. Acá se están despidiendo, y Enrique tiene en su mano la máquina de escribir,
Rafael, que es con la que después manda todas esas cartas que se envían desde allá, que son preciosas, que ahora vamos a charlar. Y León tiene ahí, le lleva su bolso. Me encanta. Y me encanta también que nadie se imagine esa diferencia de edad entre ellos dos. Es una amistad muy linda, pero también hay algo de maestro, discípulo, algo... A ver, porque se llevan 20 años, se nota ahí en la imagen. Claro. Sí, y hay algo como de, no sé, me gusta esa mano de León así apoyada en su hombro, hay algo como de protegerlo, de llevarle el bolso, me da mucha ternura. Y también la historia compartida, la foto que veían primero, que estoy yo ahí sosteniendo una tela, que es la foto de una exposición que curé sobre la amistad entre Rafael y León. Y en esa exposición se llama Te escribiré siempre, que es como una respuesta, porque en las cartas siempre terminaban diciéndose escribime siempre, entonces esto es como una respuesta imaginaria a ese pedido. Y como subtítulo dice correspondencias, Rafael Alberti y León Ferrari. Si uno está ahí atento, correspondencias en plural sería gramatical hablando de sintaxis, porque se llama correspondencia cuando es por las cartas, pero es un jueguito porque no son solo las cartas, son todos los puntos en que se correspondieron en su vida, y uno de ellos es el exilio. Rafael se exilia en 1936, que es un exilio muy doloroso porque es a partir del fusilamiento de Lorca. Rafael lo vivió con mucha culpa porque el que estaba más comprometido políticamente era él, el que pertenecía al Partido Comunista. Lorca, por ejemplo, no. Pasa que Lorca era en sí, matarlo a Lorca era matar un ideal. Entonces, sí, totalmente. Fue al mes que asumió Franco el fusilamiento de Lorca. Es como el primer gesto del franquismo, como empezar como de raíz, cortar de raíz. Y Rafael se exilia sin saber todavía del fusilamiento. Él dice que se esconde 20 días en una cueva y que podía sintonizar una radio de pila, y entonces empieza a escuchar todos los nombres de los republicanos que adhieren a un comunicado que se hacía pidiendo, bueno, no, en realidad en contra de lo que estaba, de la asunción de Franco, era el comunicado. Y ve que el nombre de Lorca no está entre los firmantes y ya le llama la atención. Y cuando logra llegar a Francia lo ve en un diario y decía que lo que le pasó es que no le entraba, le rompió, no podía entenderlo, decía, pero como que era muy desmedido. Y dice algo muy interesante, dice, fue tan desmedido que hoy mismo el franquismo sigue siendo mal visto en todo el mundo por haber asesinado a Lorca. Fue un gesto tan fuera de todo parámetro. Salvo en España. Sí, salvo en España, bueno, sí. Es verdad, no hay peor ciego que el que no quiere verse, dice. Pero, así que bueno, esa es la amistad entre ellos. Tienen muchos puntos de contacto también. Bueno, yo creo que Rafael le abre el mundo de la poesía a León. No es casualidad que ellos se conocen en 1960, en la primera exposición que hace León en Argentina, o sea que estaba empezando. Y estas piezas que les comentaba antes, A un largo lagarto verde y el homenaje a Lorca, son del 61. Para mí hay algo muy relacionado con la amistad. Y alguien me dijo, que no me puedo acordar, una persona mayor que me llamó, que vio la exhibición, que me contó que era amigo de ellos, y me contó que Rafael le había regalado a León un disco de, no sé, esos que se ponían, ¿cómo se llaman los discos? Bueno, disco, ¿no? Sí, con los poemas de Guillén recitados. Eso, de vinilo ahí. Y que entre esos poemas recitados estaba Un largo lagarto verde, y que les gustaba mucho escucharlo, así que hay todo, ahí está su influencia desde el principio. Y estas son una de las cartas que se envían, que son preciosas, ya es un caligrama, ¿no? Sí, totalmente, eso pensaba yo, esto que es una carta de Rafael a León, ¿no? Sí. Y me hace acordar a esos experimentos de las vanguardias de principio de siglo, de los caligramas, porque hay también en él una disposición visual del texto, de un juego con el color, una carta que hay que seguir, hay que dar la vuelta para escribir el otro color, para leer, sí, perdón, el otro color. Muy interesante lo que hace, es muy divertido, sí, además.
en algunas de las cartas, Rafael le dice a León, esta es de Rafael, ¿no? Pero le dice, Sí. cuando puedas envíame otra de esas cartas de artista, que la voy a exponer en una galería. Entonces se ve que este juego ya lo van llevando cada vez a una liga mayor, que llegan a un punto de exponerlas en aquella época. Nunca las encontré, esas cartas de artista, ahora conseguí. La exposición la voy a llevar a Cádiz, que es el pueblo de donde nació Rafael, el año que viene, y conseguí para hacer una residencia en la Academia de España en Roma y terminar de investigar por esta amistad o de dónde, bueno, referencias que hay en las cartas. Y una es esta, ¿qué son esas cartas de artista? ¿De dónde salió? ¿Dónde las expusieron? ¿Cuáles más aparecen? O sea, ahí en Roma, digamos, ¿vos crees que vas a tener acceso a cartas de León que nunca se vieron? Yo espero encontrar, aunque sea esas que yo sé que Rafael las exhibió en la Galería Levi, por lo que dice en una de las cartas, y también, por ejemplo, el original, ellos hacen un libro en conjunto que se llama Escrito en el Aire, que lo empiezan en Argentina, acá hay uno. Acá estamos viendo una imagen. Sí, el poema es de Rafael y está manuscrito por Rafael. Todos piensan que como León era de manuscribir, pero acá el manuscrito es de Rafael. Y el dibujo es de León. No lo concibieron así junto, en realidad. León hizo los dibujos, Rafael hizo los poemas para los dibujos, que eso también es interesante. En general, alguien ilustra el poema, acá no. Si uno ve el libro, Rafael pone 9 poemas para 9 dibujos de León Ferrari, como que es al revés la relación. Y él se lleva los dibujos de León por un lado y los poemas, y es en Italia donde se le ocurre juntarlos en la misma página. Fue una decisión y le ponen una carta, yo creo que te va a gustar vernos juntos en una misma hoja, pero no es que lo pensaron así. En realidad hay un lugar en Parque Leluar que Rafael tenía como su casa quinta donde vivía los últimos años, que se llamaba La Arboleda Perdida, ese lugar, en la casa. Yo después averigüé que La Arboleda Perdida también es un lugar de la infancia de Rafael en España, ahí en Cádiz. Se ve que él llega acá y le pone ese mismo nombre a su casa, es una forma también de, no sé, de encontrar algo de esa luz de la infancia, como decía Machado. Cuentan que Antonio Machado, que es de la misma grupo, cuando falleció le encontraron en el saco, en el bolsillo, un papel que decía la luz de la infancia. Así que hay algo. Y después Rafael le pone a su libro de memorias La Arboleda Perdida. Entonces se ve que hay algo muy importante con eso. Y ese era el lugar de encuentro de ellos dos, porque como los dos vivían a las afueras de Buenos Aires, bueno, tenían esa cosa en común, ¿no? De estar... Claro, en ese momento León ya estaba en Castelar, digamos, cuando estaba en Parque Leluar Alberti. Sí, claro. Bueno, es cerca, oeste. Es cerca y nada, los que vivimos como en pueblos o qué sé yo, sabemos que como cuando no estás en la ciudad es como se hicieron una relación muy de comunidad entre las dos familias, porque bueno, estaban como a las afueras, ¿no? Más en esa época. Así que ahí empiezan a pensar este libro. Y cuando Rafael se va a Italia, se lo lleva. Y es él el que hace todo el movimiento para publicarlo. En una carta le pone, escrito en el aire, nos dará prestigio. Dinero poco, pero el suficiente para comprar unos cuantos camaleones, que hay un juego que ellos tienen con un camaleón. Y en un momento le dice, como, este libro te va a servir más a vos, que estás allá, en Castelar, ocupándote de mantener a tu familia, que a mí, que Rafael ya era Rafael Alberti en ese momento. Igual a mí también me va a servir, le pone entre paréntesis. Pero es como que Rafael se ocupa mucho de promocionarlo a León. De hecho, se lleva fotos y lo presenta acá y lo presenta allá. Hace este libro que lo hace más que nada para León, la verdad. Consigue un editor, nada, la verdad que es muy emocionante. Y todo el libro lo hacen a través de las cartas, van decidiendo. Yo pensaba, ahora que tenemos los Zooms, que a veces nos cuesta tanto organizar una reunión, organizar cualquier evento, y ellos armaron un libro por carta, que las cartas iban y venían en barco o en avión. Digo, qué hermoso, ¿no? Y ahí deciden ponerle escrito en el aire, porque lo escriben en el aire en realidad. Es en una de las cartas que dicen, bueno, que se llama Escrito en el aire. Así que tiene toda su historia este libro y es muy linda, me gusta mucho.
Claro, mira, no había hecho nunca el vínculo de escrito en el aire, ahora que contás esto de las cartas, está bueno, porque siempre lo pensé en relación al trabajo de León con el espacio y de cómo sus dibujos están vinculados con las esculturas, como que lo pensaba más desde el aire en términos de espacio de la obra, pero claro, puede tener esa... No, bueno, hay muchos de los dibujos que, incluso de los poemas también, que hablan del espacio, del aire, escribir en el espacio, ¿no? Sí, que yo creo que ese, claro, debe tener como pero todas las posibilidades. Claro, pero también puede ser, ahora que lo decís, claro, una connotación del aire en tanto la distancia en la que arman esta obra en conjunto, ¿no? Sí. Sí, está buenísimo. Está buenísimo, sí, todas las posibilidades de... Sí. Ah, bueno, y estos ya son prosas poéticas que escribe León en el 64 y las convierte en... Perdón, te cambié de imagen, pero si querías contar algo más de Alberti, igual creo... No sé si hay otra... acá hay otra imagen. Acá hay otra, sí. Podría, bueno, si les quieren les cuento chiquitín de esto para que no quede en el aire. Este se llama Sermón de la Sangre, en realidad es una obra de León que es sin título, inspirada en un poema de Rafael que se llama Sermón de la Sangre, que después si tienen ganas en YouTube hay un video muy lindo con una animación de la obra y yo recito como en voz en off el poema y queda muy lindo porque ahí se entiende bien la fusión también. Es re interesante porque en esta obra la sangre está muy presente y en todo el estudio que deja León registrado para hacerla, hace 8 obras, buscando todo el tiempo que la sangre y prueba con una cosa, con la otra. Y en el poema de Alberti, la sangre no se nombra nunca en todo el poema, solamente en el último verso, pero está todo el tiempo, es como que hacen lo inverso. Rafael no la nombra, está como por detrás de todo, y León la pone como por delante. Y me pareció también re interesante eso, como el modo de leerlo, porque a la vez en el poema de Rafael está todo el tiempo presente, aunque no la nombre. Es muy lindo. Después si tienen ganas, escúchenlo, que es un poema precioso. Y bueno, buenísimo. Ya está. Antes de pasar al siguiente tema de las prosas poéticas, de la serie de manuscritos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta respecto de lo que venimos charlando? ¿O algún comentario? ¿No? Bueno, seguimos entonces. No, estoy viajando por el aire. ¡Qué bueno! Igualmente, precioso. La luz de la infancia, una maravilla. Ay, qué lindo, gracias, qué bueno. Bueno, esta ya es una serie que se llama, prosas poéticas. La prosa poética es un género dentro de la poesía, un híbrido ahí, no llega, porque, a ver, tiene la estructura más parecida a una oración, pero si uno la analiza lo mismo, sintácticamente no podrían ser oraciones porque hay rupturas todo el tiempo. Tampoco podría ser un cuento o cualquiera de los géneros asociados a la prosa, porque rompe también esas estructuras, ¿no? De nudo, de desenlace, de todo lo demás. Y una pregunta, Rosita. Perdón, ¿vos llamás serie de prosas poéticas porque León la llamó así dentro de lo que es la serie manuscritos? ¿O vos la llamás así por el tipo de texto que está dibujado? Exacto, porque en realidad yo ahora estoy hablando del texto, claro, el texto como texto es una prosa poética, que luego León la convierte en un manuscrito como obra así, digamos, plástica. Sí, visual. Pero en su cuaderno, que es cuando nace como texto, es una prosa poética. De hecho, hay un libro que él pensó, que ahora vamos a ver si volvemos a cumplirle el segundo sueño. El primero fue publicar Planos y Papeles, que lo había empezado a imaginar, y que se iba a llamar prosa poética. Él tiene prosa política, que son todos sus escritos políticos, y había dejado ya armado para hacer prosa poética, que es todos estos textos, que también hay que ahora recopilar. Así que él tenía bien claro el género, y eso se nota también que tenía mucha conciencia de la poesía, porque bueno, si no conoces mucho, por ahí no sabés el género dentro de la poesía, qué género es esto, ¿no?
Así que bueno, estas son así algunas de sus prosas poéticas que son muy lindas también. Hay muchísimas, con un falconete. En esta inventa palabras también, que no existen. Adujada, afistuló, empieza a hacer juegos también. Bueno, también como una cuestión experimental, ¿no? De esa época del vanguardismo. Después debe haber alguna, también. Esta se llama Historia de mi muerte. Pero bueno, acá como el texto está bastante deformado, es difícil para leerlo. Acá hay un montón más. Sí. Esta es una foto de un pedacito de la pared del taller actualmente, un pasillo que está dedicado un poco al vínculo entre texto e imagen en la obra de León, que es inabarcable, pero bueno, hay como una selección y hay una horita que mostramos donde está transcripto un texto de Borges. También, porque trabajó Es en este mucho caso con... un cuento, además, es sobre la espera que, digamos, saca un extracto de un cuento en este caso, ¿no? Además de todos los poemas de Borges que él usa. Sí. Y acá arriba, yo veo, si toco acá, ¿ustedes ven lo que señalo o no? No, ahí a No. la No izquierda. se ve. Ah, Lo que señalo yo se ve, creo. No, está bien. Sí, lo tuyo se ve, Romy. A ver qué es. Habían Decime y yo lo las señalo. dos obritas abstractas que están contra la pared, chiquititas, a esa misma altura, pero ahí no, al lado. Eso es lo que un poco les contaba, que fue lo primero que yo vi de León cuando entré a la fundación, que yo ahí veía versos. Claro, exacto. la disposición en renglones del poema. Claro, eso. Muchos ven renglones y yo veía versos. Claro. Entonces ahí dije, pero León era poeta. Ahí empezó. Y de ahí empecé a investigar y encontré todo lo que les estoy contando. Pero fue mirando mucho una así, muy similar a eso. Bueno, acá el trabajo con el braille, que también, ¿no? Tiene el nacimiento, la idea de él de intervenir imágenes y después textos con brailles, viene de su afición por Borges, ¿no? De esta idea de pensar en el poeta ciego que no puede ver la imagen de la mujer a la que le dedica estos poemas de amor que a él tanto le gustaban. Al menos así lo explica León, y bueno, y empieza a intervenir, superponer las imágenes de las mujeres desnudas, con los poemas de amor en braille, ¿no? Imaginando, o sea, también es como una idea muy poética y muy visual de imaginar a este poeta ciego tocando el braille, ¿no? Y tocando la imagen del cuerpo de esta mujer. Son hermosos. Hay unos de estos que dice, me duele una mujer en todo el cuerpo. Me parece hermoso justo haber elegido esos versos de Borges, que Borges, voy a decir algo fuerte, pero como poeta no es muy buen poeta, la realidad. Así que León también tuvo, no lo digo solo yo, lo puedo decir porque ya es algo muy dicho. O sea, si uno lo analiza poéticamente, no trabaja bien la musicalidad o los silencios, como que escribe los poemas con la misma lógica con la que escribe sus cuentos. Y eso es algo muy interesante de pensar en la poesía, no es como, bueno, ahora en la modernidad hacer un enter en la computadora, digo yo, que cualquier cosa que uno organice en renglones, como decían, va a ser un poema. En realidad, lo que hay es un pentagrama, y después se rellena con palabras. El poeta escucha primero una música, y esa música está escrita por los silencios que hay entre un verso y otro. Y después viene la palabra. Por eso también me parecía re interesante que León empiece sin la palabra, solamente con esa estructura que es el pentagrama, que es en realidad lo que uno lee cuando lee un poema. Por eso el poema nació oral y no escrito, es mucho anterior a la palabra. El poema se recita, no se lee, por ejemplo. Es como otro mundo completamente diferente. De hecho, cuando uno estudia letras, no estudia poesía. Durante 9 años que cursé letras no estudié ninguna materia de poesía.
es otro, otro universo que todavía nadie pudo colocarlo en ningún lado. Que Foucault decía que Es como los niños que tiene más como que tiene que ver más con la tradición oral, ¿no? Como algo que se va transmitiendo. Sí, de hecho la rima Más que tan... estar plasmado, es algo que va rolando de voz en voz por ahí. Sí, bueno, la rima tan asociada a la poesía, que ahora ya dejó de tener su función, nació en realidad por la necesidad de poder recordar el poema porque era oral. Ahora en la modernidad la rima dejó de tener función porque no necesitamos más recordar los poemas. Es por eso que la rima está en desuso, no porque no haya funcionado como recurso, ¿no? Como que todo tiene su momento y su función. Rosita, ibas a citar algo de Foucault y me... Que a mí me gusta mucho que Foucault dice que los niños, los poetas y los locos son los grandes así perturbadores del sistema. Son así como los tres grupos en los cuales tienen la capacidad de romper la ilusión del sistema. Y siempre me gustó mucho estar dentro de ese grupo. No, pero entiendo lo que quiere decir y creo que tiene mucho que ver, si uno lo analiza con esto, con lo que empecé diciendo, que al romper la estructura gramatical que organiza nuestro pensamiento, ya ahí hay una ruptura del sistema, ¿no es cierto? Bueno, estos también. Los brailes esos que estábamos viendo recién son... Sí. En general, sí. Este es el primero tiene un poema de Bretón, Unión Libre, que lo usó en una serie infinita, en distintos momentos lo vuelve a retomar, es un poema precioso. Este es con una imagen de Fernandino Schiana, que es un fotógrafo italiano, y en el otro, Tarde que socavó nuestro adiós, de Borges, que es precioso también. Yo lo que no me acuerdo es estas fotos que sacó Schiana, ¿son contemporáneas a estas obras o son muy anteriores? No, son anteriores. Son anteriores, bien. No sé, sí. Después me puedo fijar bien la fecha. Está en la biblioteca el libro de donde la sacó. Pero no son, por ejemplo, de los años, yo creo que eran del 90, una cosa así, pero no puedo asegurarlo ahora porque no lo tengo claro, la fecha exacta. El poema de Bretón lo usan muchas obras porque además como es un poema en el que se va metaforizando sobre las diferentes partes del cuerpo de esta mujer, como que a él le viene muy bien para intervenir, incluso cuando interviene maniquíes o diferentes partes del cuerpo, como usar esos mismos versos, ¿no? Sí, aparte es un manifiesto ese poema, ¿no? Unión Libre. Claro. Bueno, este es el cuadro si yo supiera pintar, cuadro escrito se llama. Ya acá salimos como del mundo de la poesía y de las prosas poéticas también, pero sí seguimos en el mundo de la palabra, ¿no? Que es como... Acá, bueno, como esto deben saber un poco más ustedes, pero lo que yo siempre cuento es que como León no había estudiado arte y no sabía, no era figurativo sobre todo, que su padre sí, era como algo que él anhelaba, según contaba, cuando esta obra es del 64, acá describe lo que haría si supiese pintar. Entonces es todo el cuadro, es la descripción del cuadro que haría si supiese pintar. Conceptualmente impresionante y estéticamente también. Sí, porque además es un texto, una caligrafía muy expresiva. Sí. No solamente textual, o sea, es muy visual también, ¿no? Y no, lo que siempre a nosotros nos encanta con Ire es esta imagen de la derecha, que es un extracto de un cuaderno de él, donde él, antes de hacer cuadro escrito, como que viene ya haciendo anotaciones, en las que él va pensando en si se tiene que presentar, cómo se presentaría, si él va escribiendo como, no me acuerdo textualmente, pero algo así como, si yo tuviera que hablar de mí, si yo tuviera que decir que soy, entonces acá dice, ¿no? Si alguna vez escribo una presentación, una autopresentación escribiría,
Y ahí cambia la letra, y eso es interesante también, ¿no? Como se nota en la primera oración la letra de él de escribir rápido, y después la caligrafía que pone, o sea, como él es consciente también de esa diferencia cuando tiene una intención visual, estética, ¿no? Con la palabra. ¿no? Es como que empieza a dibujar en ese momento. Claro, sí, cambia, o sea, fíjate que en la imagen se ve, y bueno, esta cosa medio punk, decimos, ¿no? Como nihilista de no entiendo nada, no entendéis nada, no entenderé nada, no entenderán nada. Nada, esto también pensarlo como una especie de paso previo a cuadro escrito es genial también. Sí. Sí, totalmente. Y muy buena la observación de lo de la letra. Yo lo había notado con los cuadernos que investigo más yo, que tienen que ver con otro periodo de las esculturas, que yo digo que ahí tiene letra de ingeniero, que no se le entiende nada hablando de eso. Claro. Y es otra letra completamente diferente. Pero nunca lo había visto así en una misma imagen tan claro, así que buenísimo. Era más como algo que me daba vueltas ahí, pero acá termina de verlo. Buenísimo. Bueno, esto también, ¿no? No son poemas, pero es el trabajo con la idea de hacer arte visual escrito. Sí, y dentro de esta serie igual tiene poesía visual, que ya es como otra. Bueno, La bondadosa crueldad, que es el libro que él publica en el año 2000, que es un libro que le dedica aparte a Ariel, que es su hijo que fue desaparecido en la dictadura, que también me llama siempre la atención. Es la única vez que él lo nombra así, como que le dedica ese libro en especial. Es un libro de poesía visual. Pero acá no sé si tenemos alguna imagen. Igual son poemas completamente políticos, y si uno los ve es poesía visual porque justamente no tiene ninguno de los elementos que venía contándoles antes propiamente del poema, de la musicalidad, no está centrado en nada de eso. Es visual el corte de verso, pero no hay un ritmo y una musicalidad y un cuidado a ver, por ejemplo, la generación del 27, de la que pertenecía Alberti y Lorca, en su manifiesto ellos decían del llevar la palabra como al máximo de belleza. Esa era, pero no con la belleza por lo estético, sino la belleza también, a ver cómo lo puedo decir, como un derecho, no sé, a ver, el derecho a la belleza, ¿no? Como ese cuidado de la palabra. Es difícil, ahí me metí en un embrollo, pero ya lo voy a poder desembrollar. Tengo que pensarlo hacia dónde quería ir, no, porque te metes en una cosa y se abriría todo un mundo de meterme en la generación del 27, que nos vamos a otro tema, pero me voy a quedar ahí. Pero bueno. Terminamos mañana. Nos estaba como mostrando como diferencia por qué los poemas de Bondadosa Crueldad, si bien tienen la forma de un poema, no son estrictamente un poema. La verdad. Claro, hay muchas, de hecho, que estamos viendo, por ejemplo, es arte visual escrito, y estoy casi segura que en La bondadosa crueldad hay por lo menos un extracto de esto. Es más como una especie de un relato, o sea, como que él relata lo que va a hacer, como sobre una pared de la sala colgaré esto. Parece casi como la descripción, tiene de hecho vínculo con cuadro escrito, porque él, digamos, acá lo que hace es describir cómo sería una obra, pero bueno, lo hace directamente, ya no de manera caligráfica, y lo que es interesante es que pone este recuadro en donde usa palabras que están en ese texto, pero las pone sueltas. Y ahí leídas sueltas genera como unos sentidos diferentes. No creo que sea poético, pero se generan unos sentidos distintos, leídas las palabras una tras otra, ¿no? Esta cosa de, por ejemplo, que uno lee Cristo, palabras, capellanes, esma. Sí, ahora me hace pensar, el título de la charla, que se llama Todas las palabras sobre la mesa, viene de
de un poema que yo encontré en Acá. un cuadernito. ¡Ay, qué bueno que la Acá le sacamos una foto a la Bárbaro. Era publicación. la otra paginita de estar por ahí, igual no está inconcluso. Este lo dibujó en una libretita muy, muy, muy chiquitita, que era, la tapa es de prosa política, así que me imagino que era algo que debían regalar cuando publicaron el libro. Y por la letra y por la época, ya es casi lo último que escribe. 2010. Calculo yo que está fechado porque la libretita es del 2009 y yo lo encontré en el 2011, así que no puede, tiene que estar ahí entre el 2009 y el 2011. Así que León tendría unos 90 años tendría cuando escribió esto. Claro. Bueno, empieza: sentado frente a la mesa, todas las palabras sobre la mesa. Comencé a seleccionar las que parecían más hermosas. Ahí encontré una larga, brillante, la aparté. Bueno, ahora igual me cuesta acá con la luz en medio, pero lo que decías antes, esto como si la palabra pudiese tener una sustancia, ¿no? Como si pudiesen estar ahí, las va como seleccionando y apartando. Y bueno, falta la otra paginita, igual vi que está como inconcluso, se ve que empezó y no siguió. Pero bueno, después hay una parte también, me acuerdo, como graciosa. Yo lo tenía transcripto y ahora no se me ocurrió tenerlo a mano para leérselo. Porque la verdad es que veo muy mal ahora. Ya no leo más sin anteojos. Se me empieza a borronear todo. Pero bueno, es muy lindo. Y ahí no sé si notaron en los dos primeros versos la musicalidad. Sentado frente a la mesa, todas las palabras sobre la mesa. ¿Ven que hay como un mismo ritmo que uno lo puede marcar? Sentado frente a la mesa, todas las palabras sobre la mesa. Eso es. Antes que se contaban las sílabas y qué sé yo, en realidad ya no es tan estricto, pero sí, si uno ve, entra en un tiempo. Ahí es donde la poesía está tan cerca de la música. Bueno, y la música es algo que abordó también León un montón, Sí. desde las esculturas sonoras hasta pensaba que también esto que vos comentabas de que vos veías versos, ¿no? Estas primeras obras abstractas en donde León ordena estas imágenes, digamos, en versos, que él mismo llama las músicas, ¿no? Sí, total. Sí. Bueno, yo siempre la tomé como parte de la poesía. Después también, conociendo más su obra y viendo todo su trabajo, literalmente con la música, dije, bueno, no, se ve que está ahí las dos cosas, ¿no? Pero... Qué lástima que no tenemos una foto de la pared de las espectadoras, ¿no? Me parece, porque ahora en el taller están estos personajes de poliuretano expandido con instrumentos que son los músicos y unas espectadoras observando o escuchando, y en una pared pusimos esto que comentaba Romy. Ah, sí. Pero me parece que no tengo... Claro, de Bueno, hecho mismo... uno de estos dibujos se llama Primera Música, y él escribe Primera Música, y a mí eso siempre me llamó la atención porque cuando uno pone primero de tal cosa, es como ahí ya él tenía claro que iba a seguir haciendo estas músicas. Sí, totalmente, tenés razón. Sí. Yo lo pensaba como la serie. Bueno, y hay otra muy cerquita de esas que se llama Pentagrama también. Se ve que están ahí. Y después el libro de artista que se llama Poema, que es del 64 también. Bueno, y después en Brasil, cuando está ya en el exilio, en el 89, hace un trabajo con Regis Bombicino, que es un poeta brasilero muy bueno, y es hermoso lo que hacen juntos. Hay una serie de postales. Hay una serie de postales, no tengo acá imágenes. Bueno, en realidad León manuscribe poemas de él. Pero muy linda la serie, son 5 los que eligen. Y hacen como unas postales, como detrás tiene de ediciones Exú, así que se ve que es una idea, y van como en un sobrecito.
se ve que las enviaban. Pero Mira, digo que acá bueno, encontré, les muestro un segundo, así saben de qué hablo. A ver cómo hago esto. Avísenme si lo ven. sí, Sí, buenísimo. ahí Esta es la está. pared que está ahí en el taller, que todos tienen de título música o... Sí, hay una que es cantata, o una que es la de abajo de todo el centro, es un requiem inconcluso de Mozart. Esta de acá Sí, es del son muy bellas. 62. Esa es la que dice primera música, sí. Bueno, para que vieran. Y hay una foto del Power, Romy, de las primeras que la pasamos, que se lo ve a León en el taller, por si lo querían ver, a quienes no conocen y a quienes están lejos. Estoy Que es la compartiendo parte ahí, donde... ¿no? Sí, 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 se ve perfecto. Esto. Para que tengan al menos un vistazo así del espacio. Es Ahora muy tenemos precioso, otras León. cositas un poco cambiadas. ¿Cómo? Perdón. Que es muy precioso, León. Sí, una sonrisa muy linda. Y a mí me da intriga, ¿las personas que se anotaron tienen así su propia relación con la poesía de particular? ¿O porque era un tema particular también, más allá de León? Si tenían algún interés en la relación de León y la poesía en particular. Te cuento, en mi caso, en realidad no tengo cercanía a la obra de León porque me atrae, me conmueve él. Lo conocí a León a través de mi analista, que lo conoció muy de cerca. Él era muy amigo de, creo que el sobrino, Leo. Sí. Bueno, y así yo llegué a León, a su obra, ¿no? Por supuesto que no lo conocí, no tuve el gusto de conocerlo, pero charlamos mucho de él y a mí me interesa mucho cada vez más la poesía y su obra gráfica y bueno, estoy investigando en realidad, no es que tengo tanta apreciación, así que esto ha sido muy rico, realmente, muy conmovedor. Me alegro mucho. Bueno, yo no sé también ahora que pienso si casualmente o no, pero yo mi primer libro de poesía lo publiqué al año de empezar a trabajar con León. O algo se ve que me sentí avalada, como bueno. Y la hora... bueno, no, porque no te voy a hacer un chiste. Quería saber cómo estaba. Se abrió el micrófono. Ahí está. Cosas que pasan. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, contar un poco esto que estaba bueno que pregunta Rosita? Sí. Yo les quería contar, bueno, soy artista visual y también hago escritos, y bueno, había hecho la obra de León, ya la vengo viendo, me gusta mucho todo lo que es caligrafía, porque trabajo con la caligrafía bordada, soy artista textil, y bueno, justo uno de los trabajos que hice estoy trabajando en la facu de acá de Merlo, fue trabajar sobre braille bordado, o sea, que el braille pudiera sentirse bordado arriba de una foto de una mujer, bueno, un poco inspirada en la obra de León, y un poco de esta cosa como del arte visual que también puede hacer para no ver, ¿no? Como una cosa más sensorial y sentir y tocar, que me gustaba un poco lo que había leído, lo que él escribía sobre esta cosa de los poemas y qué sé yo, articular todas estas distintas percepciones por ahí. Así que bueno, me encanta, lo amo. Es muy sensible, tiene mucha sensibilidad es muy humilde también su obra, es muy chiquita y dice muchas cosas, así que muy hermoso. Qué bueno. Sí, cómo expande él todos los sentidos, el auditivo, digo, ¿no? El táctil, no solo el visual.
Disculpen, qué lindo eso de que es muy humilde, muy chiquita y a la vez expande los sentidos. Qué poder, ¿no? Muy linda. Es como él, Totalmente. su sonrisa. Qué bueno. Bueno, no sé, Ire, ¿te parece que vayamos cerrando? La verdad que la estamos pasando re bien. Yo estoy para hacer unos mates virtuales. Nos quedamos toda la tarde. No, la verdad que está buenísimo porque así como yo sospechaba, es un tema, digamos, esto del león y la poesía que hemos hablado y pensado muchas veces y leído, y, digamos, pero sabía que acá había una especificidad y un camino transitado que nosotras no anduvimos, así que nada, es un re lindo aporte, la verdad. Bueno, me alegro mucho. Para mí también estuvo muy lindo poder compartirlo porque, bueno, fueron muchos años de ahí, bien como somos los poetas medio ratitas de biblioteca, de ir juntando todo esto y no, es lindo también compartirlo, así. Y verlo, porque al compartirlo también voy viendo todas estas cosas que parecían como sueltas y hoy también como que se armó un hilo, y eso que como que es algo que recorre toda su vida y toda su obra, porque empezamos hablando de su relación con las primeras obras en el 61 y el último poema que encontramos de él es del 2010, así que también es lindo eso, ¿no? Es algo que lo acompañó siempre, y bueno, así que como yo digo, para mí ser poeta, que creo que León era poeta sin ninguna duda, no tiene tanto que ver con el hecho concreto de escribir, sino que es como un modo de percibir el mundo. Entonces, me parece así, que realmente la poesía en León es eso, es el modo en que él se relacionaba con la vida, y eso que todos vemos de su espíritu, de su sonrisa, tiene mucho que ver con su relación, con un tipo de sensibilidad, ¿no es cierto? Eso. Así que bueno, me encantó poder compartirlo, gracias. Bueno, chicas, ha sido un placer de verdad. Y nada, quienes quieran venir al taller a visitarnos, serán bienvenidas, recomendar. Y acá a ver si hay algunos comentarios en el chat que me salteé. Bueno, Graciela, agradece. Bueno, saludos. Bueno, genial. Bueno, estamos en contacto a través de las redes y si no las esperamos a todas en el taller y bueno, nada. Les mandamos un cariño, que tengan un lindo fin de semana y le agradecemos un montón a Rosita por compartir con nosotras. Gracias, Rosita. Gracias, chicas. Gracias, Bueno, espero Un abrazo a todas. a todas. Hermoso. Chao. Chau, chau.